John siempre había sido un poco cauteloso con los perros callejeros. Había escuchado demasiadas historias sobre perros atacando a personas y no quería arriesgarse. Pero un día, mientras caminaba a casa del trabajo, vio a un pequeño perro acostado en una zanja de concreto al lado de la carretera. El perro lo miró con grandes ojos suplicantes y John no pudo evitar sentir una punzada de simpatía. Se acercó al perro con cautela, sin saber qué hacer. A medida que se acercaba, el perro no ladraba ni gruñía, solo lo miraba con esos grandes y tristes ojos. John, con cautela, extendió su mano y acarició la cabeza del perro. El perro emitió un suave gemido y se inclinó hacia su toque. John sintió una conexión con el perro y decidió intentar ayudarlo. Caminó alrededor de la zanja para ver si había una forma fácil para que el perro pudiera salir, pero era demasiado empinada y alta. John se dio cuenta de que el perro debía haber estado atrapado allí durante un tiempo, y estaba demasiado débil para salir por sí solo. Supo que tenía que hacer algo. John llamó al rescate de animales local, pero le dijeron que no podían venir durante unas horas. No podía dejar al perro allí solo tanto tiempo, así que decidió intentar rescatarlo él mismo. Buscó algo que pudiera usar como una escalera improvisada y finalmente encontró una rama larga. La bajó a la zanja, y el perro subió con precaución. Tan pronto como el perro salió de la zanja, colapsó en el suelo, demasiado débil para mantenerse en pie. John se panicó y recogió al perro en sus brazos, llevándolo rápidamente al hospital de animales más cercano. El veterinario evaluó rápidamente al perro y descubrió que estaba severamente desnutrido y deshidratado. Tuvieron que mantenerlo durante la noche para observación. John pasó toda la noche en el hospital de animales, sentado al lado del perro y acariciándolo mientras dormía. Al día siguiente, el perro fue dado de alta de la clínica veterinaria y John lo llevó a su casa. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.